Pero muy buenas tardes, bienvenidos. Arturo Cano, periodista, cronista de La Jornada, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Teresa, Federico, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan este día. Gracias. Fede Bonazo, escritor y músico, analista político, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia, qué gustoso estar contigo, con Arturo y con Tere, en un miércoles más ante la audiencia de Astillero. Gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Marta Olivia, Arturo, Federico, muy contenta como siempre cada miércoles. Gracias, buenas tardes. Pues Arturo Cano, el tema es pues este cisma, este quiebre, estas afiliaciones bastante controversiales en Morena. Esta última entrevista que acabamos de hacer con Benjamín Robles, que es parte del movimiento de la Cuarta T del PT y demás, como que está. ¿Cuál es tu percepción, además de los calificativos que podríamos hacer? Muy cuidadoso con el señor Murat, ¿no? El petista Benjamín Robles, muy cuidadoso por un lado y muy duro en contra de otro destacado integrante de la 4T, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Bueno, pues es uno de los resultados de estos fichajes que se dieron, no ahora que está en curso el proceso de reafiliación de Morena, sino desde la campaña, que fueron en su momento muy criticados. Ya pasada la campaña electoral, pues el caso que ha sido más escandalosillo es el voto del senador Yunes, que permitió a la 4T lograr la reforma judicial y ahora su afiliación a Morena. Para ir un poco más atrás debemos, yo creo, remontarnos al cambio de dirección en Morena después de la elección de Claudia Sheinbaum en la presidencia y el triunfo también de la 4T en el Congreso. Que al asumir los cargos, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán anunciaron como primera tarea un proceso de reafiliación al partido, con la meta de conseguir 10 millones de militantes, 10 millones de miembros del partido, de hacerlo, dijo en algún momento López Beltrán, el partido más grande del mundo, ¿no? O no sé si solo de América Latina, ¿no? En ese camino se dio la reforma de los estatutos de Morena para que el control del padrón de militantes, de afiliados, quedara en manos de la Secretaría de Organización, que encabeza Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Antes de esta reforma estatutaria, el padrón estaba o tenían injerencia en el resguardo y en el uso del padrón de militantes la presidencia, la Secretaría General, la presidencia del Consejo Nacional y incluso creo la Comisión de Honor y Justicia. Ahora, pues solamente queda concentrada esa función, esa tarea, esa responsabilidad del resguardo del padrón, que siempre ha sido un debate, por otro lado, de si era, en la época de J. Cole Polevsky se discutía si era bueno el que J. Cole tenía o había otro padrón, o si era 1 millón o eran 3 millones de militantes. Bueno, el caso es que esta meta de los 10 millones se ha convertido también en un pretexto para la tarea política de la nueva dirección de Morena, de recorrer todo el país. Hicieron primero una gira de presentación, Luis María Alcalde y López Beltrán. Yo le he dado seguimiento a esta presencia de ellos en varios estados de la República y una constante que es posible observar es que
que los medios locales siempre despliegan con mayor interés la presencia del hijo del expresidente, más que de la presidenta del partido. Y bueno, ahora ya en este proceso de afiliación vemos pues una suerte de afiliación de VIP, porque López Beltrán se toma fotografías y publica fotografías con gobernadoras, gobernadores, figuras muy polémicas que apenas ayer eran enemigas de la 4T y ahora están incorporándose no solamente como aliadas, sino ya como miembros del partido, como integrantes del partido, connotados expriistas como Cintia López Castro, como Alejandro Murat, expanistas como Yunes, pero yo no he visto, no sé si ustedes me corrijan aquí, yo no he visto una foto de Luisa María Alcalde o de Andrés López Beltrán tomándose foto con un militante de base que se está reafiliando a Morena. Exacto. Una afiliación para, pues para figuras importantes, solamente para los VIP, y el resultado de este proceso de afiliación, además de estas penosas fotografías con personajes que apenas ayer eran considerados enemigos públicos número uno de la transformación, pues ha sido el resurgimiento de las contradicciones internas, de los problemas internos, porque finalmente toda política es local. Y si en el Congreso Federal el voto de Yunes fue muy importante, para la política veracruzana la presencia de los Yunes es otra cosa. Lo mismo que en el caso de Oaxaca, ¿no? Salomón Jara, que controla totalmente el gobierno y el partido, tiene a un sobrino como dirigente de Morena en el partido, su hija es integrante del Comité Nacional de Morena, en fin, en estos tiempos de no nepotismo vemos todas esas cosas. Bueno, pues ahí entra en contradicción, se sube al barco de Rocío Nali y dice, bueno, y también estamos en contra de la incorporación de Alejandro Murat porque representa todo lo contrario a los principios, a los valores de nuestro movimiento. Bueno, y en esa discusión estamos, ¿no? Ahora que todo es del pueblo, bien. Digo, si los diputados les ocurre hacer una conferencia de prensa, le llaman la legislativa del pueblo, así como ya tenemos también la ministra del pueblo o el candidato a juez del pueblo, del pueblo, pues parece que lo único que no es muy del pueblo o en lo que el pueblo queda en segundo plano, pues es en la afiliación a Morena, porque lo que hemos visto pues es como intención informativa de la dirección de Morena, pues es mostrar cómo se está afiliando a las figuras importantes políticas en cada estado. Bien, gracias Arturo Cano. Federico Bonazo, ¿ayudan, no ayudan? La presidenta ha hablado de las alianzas en este momento, de ciertas alianzas electorales. Nos mandó una página del libro Gracias del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que lo leyéramos aquí en Astillero, lo leímos y habla de ese sentido. ¿Qué tanto están ayudando estas alianzas ahora, Morena? No sé, pecaré de ingenuo, pero yo no veo mucha ayuda, más bien veo que esto le causa un desprestigio innecesario a un partido que no está en coyuntura electoral y que no tiene necesidad en este momento de andar adoptando personajes que encarnan aquello mismo que se habían dispuesto a combatir y que le da identidad a Morena como partido. ¿Cómo vas a regenerar con Yunes? No hay que olvidarse del movimiento de regeneración nacional, ¿no? La regeneración y la transformación no se puede dar con los mismos de siempre. Y va a haber un momento en que hoy disculpen, vengo un poco duro, así como otras mesas he estado en plan optimista, hoy vengo un poco duro porque estoy asqueado de ver cómo la falta de escrúpulos se ha convertido en un activo político. Entonces la gente que no tiene escrúpulos sigue ascendiendo políticamente en todas las latitudes del mundo y hay una base militante, una base de electores que dice, bueno, ok, pues son las nuevas reglas, vengan, todo se vale. Estamos en el mundo donde todo se vale.
Pero en algún momento yo creo que esto va a pagar un costo político. Una cosa era tener a Yunes para obtener ese voto decisivo para la reforma judicial en el Senado, maniobra que ponía una pregunta sobre la mesa: ¿cuáles son los límites del pragmatismo político? ¿El respeto a la ley sería uno de esos límites? ¿Queremos instalar un verdadero Estado de Derecho en México? Bueno, lo vamos a instalar violentando la ley misma, haciendo que personajes que tienen que comparecer ante la justicia la eludan porque eso nos da un botín político. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta práctica? ¿Y a dónde nos va a llevar? Porque ¿qué sentido tiene 10,000 afiliados, 10 millones más, 20 millones más, ya que todos los mexicanos sean de Morena? ¿Cuál es el objetivo de esa estrategia política? Finalmente, todo se va a dirimir dentro de Morena, y esto ya lo estamos viendo. Cuando Rocío Nales sale a decir esto no puede ser, como otras bases han dicho en otro momento, esto no puede ser, y han sido muy poco escuchadas, ahora lo dice una dirigente importante y se la escucha. Entonces Luisa María Alcalde cambia, le dicen: oye, aguántate tantito la credencial, todavía no la pongas en tu cartera, espéranos tantito que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena va a evaluar si eres apto o no. Y luego premiarlo con la dirección de la Comisión de Hacienda en el Senado, con una Adán Augusto que se pasea con Papá Yunes con una sonrisa en la boca. Hay hasta una falta de respeto simbólica, ¿no? Que yo creo que en algún momento tiene que tener un coste político. Y va a generar que la hegemonía se fracture. Tú tienes que construir hegemonía cuando tienes rivales políticos. Si los consumes y los absorbes a todos los rivales políticos, en un momento que no tienes hegemonía, y lo único que haces es traerte la fractura, la división y la diferencia de enfoques y de programas adentro de la hegemonía. Entonces la hegemonía se desbarata, ¿no? No quiero ser agorero de nada, pero yo creo que esta estrategia tiene que tener un alto. Hay un despropósito, no sé, hasta de orden estético ya, ¿no? A muchos ciudadanos nos molesta que se violente tanto el pasado y la memoria y se incorporen a personajes que tanto daño le han causado al pueblo en un supuesto proyecto nacionalista y popular, como tiene que ser la 4T. Gracias, Federico Bonazo. Y bueno, vamos antes de entrar con Tere Rodríguez, el comentario que hizo la presidenta la semana pasada, que Luis Salas le preguntó acerca de que si ella apoyaba a Pedro Aces, ese otro impresentable. Veamos son 12 segundos, vamos a pedirle a la producción que lo ponga. Ya nada más les voy a dar la página para que ahí lo lean en el astillero. 63. Página 63. Sí. Gracias. Buen día. Bueno, ahí está lo que nos mandó leer la página 63 que escribió el expresidente acerca de las alianzas, de qué momento, de qué forma y demás. Tere Rodríguez de la Vega, adelante. Híjole, yo estoy en el ánimo también de Arturo y Federico hoy. Creo que, bueno, antes de empezar, mandarle un encarecido saludo a Julio. Esperemos que se vaya reintegrando poco a poco conforme el cuerpo le vaya permitiendo a los espacios suyos. Y bueno, ojalá hoy, como dices, Marto Libre, en la noche ya tenga cuerpo, y si no, mañana. Y bueno, mientras le mandamos muchos abrazos. Ya me arranco con lo feo. Creo que se nos había dicho en un primer momento que la incorporación preelectoral de algunos impresentables tenía que ver con un pragmatismo necesario para garantizar el plan C, ¿no? Garantizar que no solo se refrendara la presidencia de la República, sino la extensión de Morena en el territorio, de la 4T en el territorio, y muy importantemente se nos dijo que nos calmáramos porque tenía que ver con un pragmatismo necesario para garantizar que la 4T pudiera tener el impacto constitucional. Después, al momento en que en el Senado no quedó la matemática suficiente para esa mayoría calificada para el impacto constitucional de Morena, se nos dijo que la incorporación de personajes como Yunes, que ha sido muy protagónico estos días, y el consiguiente lavado de cara que tuvo al entrar aplaudido con la bancada de pie al Palacio Legislativo de la mano de los más importantes líderes legislativos del partido, pues tenía que ver con una cosa necesaria por el bien mayor, y ese bien mayor tenía que ver con
reitero, que la 4T pudiera tener impacto constitucional y que por lo tanto la política de la 4T fuera relativamente irrevertible en un eventual futuro en el que regresaran los malos al poder, ¿no? Acá está el perro de mi vecino un poco inquieto, espero que no se oiga mucho. Después nos dijeron, también desde la campaña, que estos personajes entraban con mucha humildad a sumarse al proyecto de la 4T y que no iban a tener carteras importantes ni lugares protagónicos, ¿no? Y ahora sabemos que nos tomaron el pelo, ¿no? Yunes está al frente de una pieza tan clave para la política económica nacional como la de la Comisión de Hacienda. Y me parece que el último gesto, porque es un gesto político profundamente agraviante, es la afiliación VIP de la que nos hablaba ahorita Arturo, ¿no? Agraviante para la militancia sobre todo de aquellos territorios en los que hoy en día todavía se está lidiando con las consecuencias del ejercicio autoritario, impune, corrupto, clientelar del poder. Hablo, por ejemplo, de Veracruz y Oaxaca. ¿Con qué cara se les va a volver a pedir el voto a todas esas bases del partido que ahora ven cómo se afilia con sala VIP a estos personajes? Pero sobre todo es un gesto muy preocupante, Marta, Fede, Arturo, porque sí estamos empezando a ver, más allá del pragmatismo, principismo, ahorita sí estamos empezando a ver un proceso preocupante de erosión política, moral de Morena y de la 4T, que disuena mucho respecto, pues, como a este manto de legitimidad ética y moral que reviste a la presidenta de la República en este arranque de sexenio, ¿no? Parece no ver en la dirigencia de Morena y en la nueva dirigencia de Morena que el camino es largo, que los procesos progresistas no solo se cuidan dejando más en la lona a los oponentes de la derecha para que nunca regrese, sino que muchas veces, y si no pregúntenle al caso ecuatoriano, la erosión viene desde dentro y estas incorporaciones estratégicas que erosionan políticamente el capital moral del movimiento pueden revertirse en un futuro por la vía de la traición, pero también por la vía de la pérdida de identidad política y de los principios del proyecto gobernante. Entonces a mí me parece muy preocupante porque además al lado de estas afiliaciones VIP tenemos la afiliación masiva del magisterio del CENTE, ¿no? Y recordemos, la relación clientelar corporativa de la 4T con el CENTE es directamente proporcional al descuido y a la torpeza con la que se ha relacionado con el magisterio democrático representado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Dos gestos muy, muy preocupantes, muy agraviantes por donde los veas. Bien, gracias. ¿Algo que agregar al respecto para terminar con este tema y seguir? ¿Algo que quieran comentar, compañeros? Porque luego de repente quedan así puntos por ahí. Fíjate que dijimos, Marta Olivia, que desde hace mucho que el frente interno iba a ser el más complicado, el más complejo, el más difícil en el sexenio de la presidenta Sheinbaum, y ya lo estamos viendo. Ahora que Teresa mencionaba este caso del CENTE, pues es muy curioso estos reflejos de viejo régimen que tienen dirigentes como Alfonso Cepeda, el secretario general del CENTE, porque ahora senador, sin hacer campaña, porque fue senador plurinominal, parece que anda preocupado por las exigencias que se están multiplicando de que ya es necesario que haya un congreso en el CENTE. Él lleva ahí ya varios años, todo el sexenio prácticamente, como todo el sexenio pasado y lo que va de como dirigente del CENTE, sin que se haya celebrado un congreso nacional que lo ratifique en el cargo, que lo cambie. Ya encontrará la forma de quedarse, porque este hombre, como Carlos Conquitud y el Bester, sí tiene vocación de cacique, pero por un lado es esa soberbia de ser el aliado indispensable, y por otro lado su nerviosismo por esto del Congreso. El caso es que sale a decir esta declaración muy propia del antiguo régimen de 2 millones de maestros más sus familiares, le vamos a aportar 5 millones de afiliados a Morena. Hoy, pues ya nada más le faltan 4.5, ¿no? Porque dijo 5,5 millones, algo así. Entonces, con que Pedro Aces ponga 1 millón, Napoleón, el de Mineros, ponga 500,000, el líder de los electricistas, así, pues ya
ya vamos a llegar a aquella vieja declaración de un dirigente del PRI que habló de 20 millones de votos de Salinas, ¿no? Y que se convirtió en consigna de la oposición aquello de 20 millones de votos, jajaja. Pero estamos viendo a escala local muchos casos de choque entre fuerzas internas de la 4T que pueden tener resultados muy complicados para futuras elecciones. Hay un caso, por ejemplo, en Coahuila, donde el delegado de los programas federales de bienestar es Américo Villarreal Jr., en los tiempos de no nepotismo, y trae en contra a un senador, a una diputada federal y al diputado local, Antonio Attolini, que lo acusan con Luis Fernando Salazar, que aspiró a la gubernatura, de utilizar los programas sociales como los utilizaba el PRI. Así de sencillo. ¿En qué se ha traducido este tipo de choques, estos conflictos? Y por un lado, y por otro lado, las sumas de cuánto personaje se acerca con la promesa de que trae votos, de que llena un hueco que la 4T no puede llenar. Yo creo que a escala local, independientemente de los resultados de la elección federal, es muy importante tomar recuentos que han hecho militantes de Morena, como Eduardo Cervantes, quien, a pesar del triunfo del 24, señala, analizando los resultados electorales, cosas que deberían llamar o prender alertas en Morena. Por ejemplo, dice Eduardo Cervantes, en 10 de las 24 entidades federativas que gobierna Morena, se perdió la ciudad capital. Y de los 351 municipios que se ganaron en 2018, el 70% se perdió en 21 o en 24. Entonces, por estos conflictos y porque realmente no traían lo que decían traer, fue que los gobiernos de Morena que llegaron en 2018, pues se perdieron 3 o 6 años después. En el caso de las capitales perdidas fueron Campeche, Mérida, Oaxaca, Chilpancingo, Morelia, Colima, Hermosillo, Cuernavaca, Zacatecas y San Luis Potosí. Entonces, en este momento que hay una soberbia muy grande en algunos sectores de la 4T, sería muy conveniente que alguien como siguiera el consejo de la cabeza fría que dice la presidenta respecto a Estados Unidos y analizara estos resultados con más calma. Gracias, Arturo Cano. Y precisamente hablando de esto, hay que decir que la ley prohíbe la afiliación corporativa. Sin embargo, el senador del PT, Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ha prometido engrosar las filas de Morena con al menos 2.5 millones de maestros y hasta de sus familias y amigos para garantizar los 5 millones de los que ya se comprometió. Y recordar que Morena también repartió más de 6,000 tabletas digitales para facilitar el proceso de afiliación en las 57 secciones del CENTE en todo el país. ¿Algo que agregar al respecto? Por cierto, un par de dirigentes locales de Morena me han dicho que a ellos no les han dado tabletas, ¿eh? Hay que ver ahora dónde quedan. Porque por otro lado se está dificultando la afiliación de los militantes así llamados fundadores, ¿no? Así es, pues habría que Además, investigar. agrego, Marta Olivia, que esto nos dice que el proceso de afiliación, que es uno de los procesos privilegiados para generar ambiente de politización fuera de etapa electoral, se está desaprovechando. Se está haciendo una afiliación que no implica ni adhesión a principios, ni afiliación al proyecto político que sustenta la 4T. No, es una afiliación para llenar un numerote, hecha clientelar, amiguistamente, mafiosamente. De verdad que se está desaprovechando una cosa que solo ha pasado en algunos pequeños sectores de Morena, por ejemplo, lo que puede llegar a irradiar el Instituto Nacional de Formación Política, pero un proceso de afiliación debería ser un momento clave para generar procesos de politización y organizativos de base, pues, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. Federico Bonazo, ¿algo optimista? No, podríamos seguir la tarde. No hay nada para ser muy optimista. A ver, podemos decir que la famosa revolución de las conciencias
implica o debería haber implicado, yo creo que sí, en parte sí, una sofisticación del pensamiento político de la ciudadanía, y que ese mejor entrenamiento cívico puede ayudar a detectar, denunciar y resistir este tipo de maniobras. Pues parece que se trata de un partido de fútbol o de una conquista territorial. Se han perdido los objetivos. El poder se convierte en el fin y no en el medio para transformar el país, con lo que esto ya sabemos que implica. Es decir, es muy difícil hoy no decir que el PRI ha logrado cumplir con la vieja ley de la física de que los partidos no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Estamos ante un nuevo PRI, un PRI que se habría despojado del neoliberalismo tecnócrata, pero que vuelve a usar las mismas costumbres corporativistas, clienterales, como ya muy bien resumían Arturo y Tere. Poco para el entusiasmo, pero la confianza en que la ciudadanía, si realmente ha adquirido esta nueva conciencia y esta potencia cívica, resista y que las bases logren dar la pelea que tienen que dar, las bases morenistas. Bien, gracias. Y bueno, ahora sí vamos al otro tema. Estamos revisando ahorita en unos segundos más este video donde la presidenta dice a qué se debe dedicar Felipe Calderón. Pero ¿qué decir de esta entrevista? ¿Qué decir de esta entrevista farandulera, decíamos ayer? Pero ¿qué decir a Jordi Rosado? No a un periodista, no a alguien que se dedica pues al análisis, sino a alguien que se dedica pues al medio del espectáculo. Arturo Cano. Pues creo que hay poco que decir. Es lamentable esta reaparición de ese sujeto, diría Alberto Nájar, Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, porque si bien no ha alcanzado los niveles de villano favorito en la percepción social que tuvo en algún momento Carlos Salinas, sí es un personaje que la mayor parte de la población considera responsable de la espiral de violencia en la que estamos, y no ha respondido preguntas básicas sobre su trayectoria y sobre la confianza absoluta y total que le tuvo a Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos y condenado por narcotráfico. Entonces, creo que si la 4T y la presidenta Sheinbaum tienen algún problema de comunicación, alguna dificultad por toda esta andanada de trompiana, y tienen que estar respondiendo todos los días con dificultades a veces, pues la aparición o reaparición de Felipe Calderón viene a darles un pequeño aire de tranquilidad y de solaz esparcimiento. Fede Bonazo, ¿qué viste de esa entrevista que dio pues Felipe Calderón? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Que dijera que el bar no era el bar, que dijera lo del, que recibió a las 2 de la mañana esa amenaza, que hizo esa carta video para sus hijos. Vamos a ver, por lo pronto, lo que dijo la presidenta. Vamos a ver rápidamente. Activo Calderón, sí. Ya como que debería dedicarse a ser expresidente. Ajá. Pues ahí está, Fede Bonazo. Los lavados de cara periódicos que buscan este tipo de personajes, que ya empieza a hartar la tolerancia, que ya empieza a hartar su resistencia a enfrentar a la justicia, por ejemplo, ¿no? Yo siento que ya las sociedades nuestras, cuando digo nuestras me refiero por lo menos a las de Latinoamérica, hemos tenido una tolerancia enorme con personajes que han violado la ley, con personajes que han llegado al poder de manera fraudulenta y han hecho de ese poder enorme daño, violando esa constitución a la que habían jurado defender. Es decir, siguen impunes, y hay que preguntarse por qué, y acaso sigan impunes porque está la amenaza permanente, sobre todo para algunos gobiernos de izquierda, de la gobernabilidad,
la relación de fuerzas, el no abrir demasiados frentes cuando tenemos que enfrentar tareas que de por sí van a requerir mucho esfuerzo y van a molestar a los poderes fácticos y por tanto no se puede estar dando todas las peleas al mismo tiempo. Yo creo que ya estos personajes tienen que pasar por la justicia, que ya es impresionante cómo un tipo como Calderón ha evadido la justicia. Peña Nieto es otro caso. Solo con el asunto de Ayotzinapa, Peña Nieto tendría que estar indiciado por la justicia mexicana, y hay una decisión política de no hacerlo, que también abona a este sentimiento que descorazona a mucha ciudadanía, que decir, bueno, está bien, todo el tiempo me están pidiendo que yo comprenda por qué ciertas maniobras políticas son en búsqueda de un bien mayor, pero terminan por confundirse los elementos más esenciales de la justicia y de la razón de ser de los proyectos de izquierda mismos. Es decir, estos tipos siguen evadiendo la ley después del daño brutal que han causado. Son delincuentes que todavía tienen el tupé y el permiso de autogenerarse entrevistas exculpatorias como la que vimos. Muy desagradable. Y yo creo que deberíamos en algún momento ya tener el coraje político de auspiciar, no solo dejarlo en una consulta ciudadana a la cual tampoco se promovió muchísimo, porque la excusa podría ser, bueno, esto se consultó en un plebiscito y la gente eligió no juzgar a los expresidentes. Seamos serios. Yo creo que si seguimos perpetuando la impunidad de estos altos funcionarios que por serlo evaden la justicia, también estamos construyendo una democracia coja, un Estado de Derecho completamente inválido, ¿no? Perdón por las analogías, si alguna suena de mal gusto, pero a lo que voy es que no podemos ya seguir permitiendo que estos personajes naveguen impunes y sigan teniendo el permiso de construir las narrativas donde se buscan autoexculparse, ¿no? Desagradable, muy desagradable la entrevista, el personaje, y que siga impune allí en su exilio español. Gracias, gracias Federico Bonazo. Tere Rodríguez de la Vega, ¿cuál fue la parte que no sé si la viste toda o viste fragmentos, o qué rescatar a nivel de análisis político? Porque ayer lo comentaban los compañeros, es como esa forma de decir que está pobre, que no tiene dinero, sin embargo tiene gustos muy caros que cualquier mexicano con un salario promedio o aún siendo presidente, pues no le alcanzaría a todos esos pequeños lujos de los que presume en sus redes sociales luego. Híjole, pues yo creo que más bajo que necesitar una entrevista con Jordi Rosado, sí puedes caer, que creo que es necesitar ir a Atypical, pero más bajo ya no se puede, más allá no se puede, y creo que ya cayó. Y creo que también eso lo debemos festejar, porque el margen de maniobra de autolavado de cara de Calderón cada día es más acotado, porque incluso tiene fuertes oposiciones al interior de la fuerza política que lo llevó al poder, ¿no? La entrevista no tiene desperdicio como una muestra de impunidad, desvergüenza, patetismo. Yo la vi a cachos, pero alcancé a verla completa. A cachos porque no soporto mucho tiempo verle y oírle la voz al personaje. Y me quedaría más en realidad con lo que habrá pasado por la cabeza de la presidenta hoy en la mañana, en esos, los conté, 6 segundos, entre que dice, yo creo que se debería dedicar a, y remata diciendo ser expresidente, quisiera pensar todo lo que le pasó por la cabeza y dijo, no, eso no lo puedo decir, no, eso tampoco, no, eso tampoco, porque si fuera yo, lo primero que se me vendría a la cabeza es, yo creo que debería dedicarse a ser juzgado ante tribunales, ¿no? Y creo que en eso nos van a quedar a deber, como muy bien decía Federico, ¿no? Ojalá esa derrota moral y el capital político que Morena y la 4T han absorbido del desprestigio de García Luna se convirtiera en una judicialización, por lo menos ante la evidente colusión
entre García Luna y Felipe Calderón, una colusión que costó mucha sangre, mucho dolor, mucha zozobra, muchos desaparecidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debería dedicarse a pagar sus culpas el resto de su vida en una prisión de alta seguridad, pero si no, ¿qué habrá pensado la presidenta? Yo creo que debería dedicarse a desintoxicarse en AA, debería dedicar a beber hasta embrutecer aún más. Creo que fue como un gesto interesante, no encontraba el modo de decir y terminó diciendo que se dedique a ser expresidente. Calderón es y será siendo uno de los personajes más dañinos para la política mexicana en terrenos muy, muy, muy dolorosos y espero que eso algún día logre resarcirse por la vía de la memoria histórica. Creo que está suficientemente resarcido y por eso ese señor puede pisar un estudio con Jordi Rosado, pero nunca podrá pisar una plaza pública en este país. Pero ojalá eso también se traduzca en un proceso de judicialización que contribuya al menos un poquito a sanar las heridas de cientos y millones de cientos de miles o millones de personas en el país. Nada más. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, hay el otro tema que tenemos aquí, tenemos dos temas más, pero hoy precisamente, como ya se había anunciado, yo lo habían anunciado los medios en los Estados Unidos, CNN y el New York Times, de que hoy, el día precisamente Día del Ejército, iba Donald Trump a definir ya como terroristas a los cárteles del crimen organizado. ¿Qué implicaciones tiene esto, Arturo Cano, y qué nos espera a partir de hoy? ¿O es solo un golpe mediático, perdón? Bueno, seguramente no tendrá la implicación que soñaba Lili Telles, ¿no? Que era ver una producción hollywoodesca y unos aviones y Black Hawk llegando a territorio mexicano y acabando a lo Rambo con grupos delincuenciales. Los expertos en la materia ya han señalado que para una intervención directa en el territorio mexicano tendrían que seguirse otros pasos, se requeriría la aprobación del Congreso, en fin, y que lo que fortalece en este caso, desde el punto de vista estrictamente legal, esta declaratoria es la capacidad de Estados Unidos para atacar las redes de lavado de dinero de los cárteles, de los grupos delincuenciales. Me cuesta incluso a mí trabajo utilizar esta expresión muy de la DEA, la de los cárteles mexicanos. Yo estoy de acuerdo con aquellos expertos que hablan de grupos del crimen organizado y no de esta denominación que favorece mucho la narrativa de la DEA, ¿no? Entonces yo creo que habrá un sector afortunadamente cada vez más reducido de la oposición mexicana que celebre esto como una prueba de su narrativa, de su insistencia que ya lleva más de un año del narcogobierno y del narcopartido, etcétera, etcétera, pero que en términos concretos lo que vamos a ver es a Estados Unidos yendo por el dinero de estos grupos delincuenciales, que es una cosa que además han hecho muchas veces. Por lo demás, pues serán, como hemos dicho, 4 años de muchas dificultades, de una relación muy, muy compleja, donde del lado mexicano tendrá que haber toda la cabeza fría, como dice la presidenta, para poder torear, capotear las amenazas y las decisiones que se hagan realidad ya en el terreno. Por el otro lado, pues la colaboración con fuerzas estadounidenses pues ha seguido, ha continuado, aunque en una escala menor, mucho menor que la que se dio durante gobiernos como el de Felipe Calderón, que cuando García Luna les abrió totalmente la puerta a los gringos y vean cómo le pagaron. Así es. Gracias, Arturo Cano. Federico Bonazo,
qué implicaciones, qué situación veremos ya, o sea, para la frustración de Lili Telles y de algunos que sueñan con ser parte, decía yo en alguna ocasión, los que vivimos en el norte siempre sueñan con que se pague algo o se tenga algo que hacer y nos indexemos ahí a los Estados Unidos, no todos obviamente, pero mucho es un sueño de repente bastante extraño. Micro. Durante la guerra de Irak, la segunda, Estados Unidos lanzó una operación llamada Conmoción y Pavor, así se tradujo. Shock and, no usaban terror a propósito. Es decir, usaban un sinónimo de terror. Es el Estado terrorista por definición, dándose a sí mismo el derecho de señalar quién es terrorista en el mundo. Es decir, Cuba puede ser un Estado terrorista, lo pueden ser las organizaciones delincuenciales mexicanas, algunas pandillas. En la lista de los grupos declarados terroristas vienen los maras de El Salvador. Eso debe ser también una concesión al secretario que tienen allí en Centroamérica llamado Nayib Bukele. Es decir, estos tipos usan el lenguaje y la palabra concretamente terrorista para mover su agenda injerencista. Es una burla. Si uno lee la prensa estadounidense, el New York Post, por ejemplo, que hace una nota al respecto, hay una mezcla entre candor o cinismo, donde tú ves que piensan que ahora sí va a haber un verdadero control, de que esto exigiría al gobierno de los Estados Unidos a detener también a todas las estructuras que colaboren con las bandas recientemente declaradas terroristas. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar con las armerías, no? ¿Qué va a pasar allí realmente si hay una decisión de atacar financieramente al crimen organizado? Y como que hay una ilusión de que ahora con Trump esto sí realmente se va a concretar. Y uno recuerda la historia y desde la declaración de la guerra a las drogas, cuando nace la DEA en los 70s, vienen periódicamente con este tipo de declaraciones. Es verdad que es novedoso el hecho concreto de llamar terroristas a algunas agrupaciones delincuenciales, pero vienen anunciando medidas de este calado y no terminan de meterse con el aspecto financiero económico del crimen organizado y el impacto que tiene o que eso tendría en el mercado de los Estados Unidos. Es decir, una muestra más de la hipocresía y de el recrudecimiento del carácter injerencista del vecino del norte, ¿no? Si a esto sumamos los vuelos espías con aviones y drones, violando el espacio aéreo de México, sumamos la presencia, como se ha denunciado en algunos medios de comunicación, de barcos, aunque no de gran calado, pero sí de navíos de la Armada de los Estados Unidos metiéndose también en aguas que podrían ser de México o muy cercanas a las aguas mexicanas. Habla de una decisión como de acoso, ¿no? Que vamos a ver qué tanto se concreta. Y a esto sumémosle la llegada de Johnson como embajador y lo que es también el nuevo zar, Terry Cole, de antidrogas de la DEA, que es un tipo que tiene una ideología también muy injerencista, ¿no? Vamos a ver qué tanto esto, que son maniobras que tienen un impacto más mediático por ahora que otra cosa, se concretan en una violación flagrante, abierta de la soberanía de México, que pondría en aprietos al gobierno, por supuesto. Por eso el gobierno está haciendo una apelación permanente y más que legítima al nacionalismo. Gracias, Fede Bonazo. Y bueno, hay dice, a ver, Tere Rodríguez de la Vega, aquí mandan un mensaje. Creo que los panelistas están un poco desanimados. Por favor, estimada Marta, inyecta un poco de adrenalina. No. Tere. Fuerza, vamos. Desanimados, pues es que a veces las noticias y lo que tenemos que hablar, pues es bastante fuerte. Simplemente ahora, hablando de esta cuestión de los cárteles como terroristas, no tienen nada que ver los fines de lo que es un grupo terrorista
con los fines de los cárteles, es decir, son situaciones bien distintas, ¿no, Tere? Sí, no, sociológicamente no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Una expresión como el terrorismo que tiene que ver con el uso sistemático del terror generalizado como herramienta política en disputas societales, con el narcotráfico, que es una empresa ilegal, que como otras empresas legales utilizan la muerte, el desplazamiento forzado, la extracción total de recursos en última instancia para aumentar la tasa de ganancias, solo que en estos momentos, así como la minería a cielo abierto está legalizada en muchos países y causa muerte y causa enfermedad y causa desplazamiento, pero es legal, pues el narcotráfico es una empresa capitalista que engrana con el sistema en todos sus niveles, pero que está ilegalizada. En realidad, el discurso de Trump me parece que es un discurso absolutamente propagandista, que es continuidad de la forma en la que la narrativa norteamericana siempre genera la idea de un otro que justifica el ejercicio abusivo del poder, del poderío militar e injerencista que tienen como potencia militar a escala internacional. Creo que estamos en ese momento en el que el narcoterrorismo se va a convertir en un otro, en virtud del cual se pueden tomar medidas proteccionistas, se pueden tomar medidas injerencistas, etcétera, etcétera. Y además es un discurso que le inyecta vitaminas a una derecha local profundamente en la lona, ¿no? Hoy Lili Telles estaba en el Senado de la República haciendo eco de esto, diciendo que cómo lo tuvo que hacer un gobierno extranjero y no lo pudo hacer el propio gobierno nacional. Me parece que aunque en el caso de México la derecha está moralmente derrotada y absolutamente en la lona, con muy poca capacidad de articulación ideológica, y de su narrativa, pues también esta narrativa desde el norte alimenta a las derechas locales y ese alimento cotidiano que viene desde el norte global va haciendo crecer experiencias que después sí ponen en jaque la continuidad de proyectos progresistas, como ha pasado con el Brasil de Bolsonaro, como puede pasar en Chile en las siguientes elecciones, como ha pasado en Ecuador, como ha pasado en la Argentina de Milei, ¿no? Entonces, creo que no hay que decir que es poca cosa, porque sí es todo un operativo propagandístico que tiene como toda una estrategia material y simbólica bien montada. Y por último, diría que esto tiene que ser leído como dos cosas. Por un lado, de arranque del cuatrenio de Donald Trump. Una es una medida geopolítica. No podemos leer esta declaratoria sino en el contexto de este halconato que está acuerpando la política exterior norteamericana de cara a China y de cara a lo que considera su patio trasero, es decir, América Latina, pero también es una medida propagandística de política interna. Donald Trump tiene una crisis de adicción tal, una crisis del consumo del fentanilo, a la que tiene que hacer frente y está decidiendo hacerle frente no como lo que es una crisis que señala el nivel de degradación civilizatoria que tiene la nación norteamericana, que también se expresa en los niveles de armamento, en los niveles de violencia asociada a la tenencia privada de armas, pero también un problema de salud pública. Y como Donald Trump no lo va a enfocar así, pues está armando una narrativa que le permite contener una crisis civilizatoria y de salud pública con una estrategia absolutamente persecutoria que señala que el enemigo está allá afuera. Ya veremos si, como lo decía hace ratito Sánchez Ley por acá, o como ahorita lo señalaba Federico o Arturo, esto se expresa además en la capacidad que tengan los mecanismos de impartición de justicia y de persecución policíaca en Estados Unidos para intervenir en las redes de narcomenudeo que auspician que el fentanilo llegue de donde llegue finalmente a los consumidores en las calles de sus principales ciudades, ¿no? Por ahí la... Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Ya estamos en la recta final, son las 2:53, tenemos 2 minutitos y medio para cada uno para su postrecito. Tenemos material de Arturo Cano. Arturo, ¿quieres que pongamos primero el material o luego lo comentas? O como... Mira, quería nada más poner esa imagen ahí detrás, ahora que tocáramos otro tema que ya no nos dio tiempo, que era el tema de Milei. Yo quiero escuchar a Federico sobre el asunto, ha sido un divertimento muy interesante, pero yo lo quería conectar con lo siguiente, y por eso envié esa imagen que tomé hace un par de semanas en Sao Paulo. Esto es en la Avenida Paulista, donde hay un grupo de bolsonaristas
clamando por la libertad de algunas de las personas que están presas por su participación en el intento, en el asalto a Planalto, al Palacio Presidencial en Brasilia, en enero del 23, un caso que, por cierto, ahora ha llevado a Jair Bolsonaro a ser ya, a subir otro peldaño, pues, en el camino hacia la cárcel. La Fiscalía de Brasil ha anunciado que se procesará a Bolsonaro, ¿no? Estos son bolsonaristas que estaban ahí en la Avenida Paulista con los retratos de algunos de los que están presos. Y lo interesante era escuchar el discurso de esta gente que parecía como el de un pastor pentecostal, ¿no? Hablando de estas personas que atacaron la sede presidencial en Brasilia, que destruyeron obras de arte, que querían matar a los votantes de Lula, hablando de ellos como iluminados, como enviados de Jesucristo que vinieron a salvarnos y que están injustamente presos. Claro, esto era en una avenida que se convierte peatonal los domingos y donde al lado había un grupo de funk y luego por allá otro de heavy metal y vendedores de fritangas, en fin. Pero este comentario de Brasil era porque, bueno, eso es lo que hermana a estos personajes, a Milei, a Bolsonaro, al propio Trump. No solamente tienen que estar desquiciados, también tienen que ser unos delincuentes viles, ¿no? La Procuraduría de Brasil, en la causa contra Bolsonaro, señala que tenía un plan para mantenerse en el poder y describe a Bolsonaro como la cabeza de una organización criminal basado en un proyecto autoritario del poder. Entre los planes que consideró Bolsonaro en esos días, tras su derrota electoral, estuvo el de matar a un juez y también el de envenenar a Lula, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues por ahí van, ¿no? Ahí va, esa es la derecha, ¿no? Latinoamericana. Fede Bonazo, tu postrecito, pero pues aquí por alusión personal. No, a ver, sobre el caso Milei, que además crece, se complica, parece una serie tipo House of Cards, genera morbo, risa, preocupación y lástima porque también te das cuenta que mucha gente que no eran millonarios fueron víctimas de la estafa de Milei. Ya hay denuncias de gente que en Argentina perdió todos sus ahorros por creerle a su líder libertario. Es un caso que está creciendo mucho antes de estarse apagando, está creciendo. Ahora ya está en manos también del FBI, de un montón de denunciantes en los Estados Unidos, porque las empresas asociadas a la criptoestafa de la meme coin Libra que promovió el presidente argentino están fincadas legalmente en los Estados Unidos. Esto justo se da en el contexto de la visita de Milei para rogarle a Trump clemencia con los aranceles, con el escándalo que lo apoye y aparte pedirle al FMI más dinero. ¿Más dinero para qué? Porque todo el equipo económico que rodea a Milei es el mismo equipo económico que endeudó al país de manera histórica cuando estaban en el gabinete de Macri y luego permitió que muchos de esos fondos se fugaran a las offshores y a los paraísos fiscales donde ellos mismos tienen sus cuentas. Es decir, la buena noticia podría ser, para cerrar con un intento de buena noticia, porque es legítimo el reclamo de la audiencia de Astillero que dice que podemos estar hoy de capa caída. Vamos a intentar acabar con una buena noticia, que esto puede ser el comienzo del fin de Milei. Ahora, el comienzo del fin de Milei tiene un lado oscuro. Puede ser el reposicionamiento de Macri, que parece el mejor colocado políticamente en esta crisis, mucho más que una izquierda bastante desarticulada en la Argentina, y también el ascenso y la pelea interna que permita el ascenso de otras figuras que son tan o más siniestras que el Milei mismo. Es un caso fascinante donde ha quedado al descubierto lo que son las prácticas fraudulentas de estos tipos, que además siempre cumplen con el mismo patrón, es decir, robarle el dinero a gente de clase media o trabajadora para que se lo queden los 10 insiders, que es como se llama a los que manejan la información privilegiada en este tipo de criptoestafas. El outsider se convirtió en insider. Gracias, Fede Bonazo. Tere Rodríguez de la Vega, postrecito. No, pues no mucho más que abonar al tema Milei. Creo que es importante que veamos que la debacle de esta versión distópica de la derecha del exabrupto puede ser perfectamente una cuña por la que regrese la fachiza buenondita, ¿no?
que es Macri en la Argentina. Y creo que es responsabilidad de la izquierda en ese país y en todos los lugares en donde hacer leña del árbol caído de Milei sirve para esta batalla ideológica que se está repitiendo en muchos lugares. Creo que lo importante es que capitalicemos en términos de evidenciar que son los mismos, que eso es una versión extremista de un proyecto gobernante que es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, que las cosas no se resuelven quitando a los loquitos que en realidad sostienen un mismo proyecto gobernante, que los que no parecen tan loquitos, pero que llevan a la misma crisis, a la misma desigualdad, etcétera. Y por último, pues proponer que como esta mesa no tiene nombre, pues nos pongamos o la mesa del pueblo o la mesa de la justicia, o bueno, no, o sea, yo de postrecito quería hacer un poquito mella de lo lamentable y vergonzoso que son los sobrenombres de las personas juzgadoras que salieron a la luz. Lo único que faltó es que la ministra Esquivel propusiera a los que propusieron los otros, ¿no? Es lo último, que se plagiara, porque verdaderamente... Yo voto por el rincón de los bellacos. El rincón de los bellacos, suena bien, ¿eh? Suena bien. El rincón, o la mesa de los bellacos, porque van a decir la mesa. Pena ajena. Las bellacas. Propuestas, Fede Bonazo. Déjenme pensarlo, está bueno. Sí me gusta que le pusiéramos un título a la mesa bellaca. Me envidia, lo de la mesa del más allá, y digo, nosotros deberíamos tener un nombre también. La mesa bellaca. La mesa del más acá. La mesa roja, propone acá Yunuen Durán. Oh, ya la mesa roja. Ya, por eso, mesa sin nombre. Es MR por mesa roja y marca registrada, esa no. Esa no. Mesa del bienestar. Ahí está. La mesa bellaca. La mesa bellaca, me gusta. No sé, ustedes son los de la mesa. Ustedes deciden. Por lo pronto, gracias. Cuando estábamos en los temas tan densos, alguien decía, ya pregúntale la marca de champú, o alguna otra cuestión que esté. A veces, oigan, se nos fue Paquita, la del barrio. A ver, Arturo, rápido, aunque nos le robemos un minutito. Tú siempre traes comentarios y sobre todo crónicas y coberturas, algo que nos recuerdes a Paquita o a Tongolele, o no sé. Bueno, Tongolele era una maravilla, ¿no? Yo la vi, yo creo que tendría 70 y muchos, ya la vi en algún evento, y me sorprendió que se veía maravillosa y también que era muy pequeña, ¿no? Era muy chaparrita. En el caso de Paquita del Barrio, pues es un personaje un tanto sobrevalorado por la enjundia con la que insultaba, aunque en realidad su repertorio pues eran canciones de Chelo Silva de los años 50, ¿no? Las piezas más famosas de ella, pero bueno, pues extrañará ahí, o será un referente, indispensable en el futuro a la hora de insultar con propiedad o sin ella, ¿no? Y ya pasó a formar parte de un repertorio del humor, además de todas las implicaciones que tenga la paca y el terror que cause en algunos varones, ¿no? Así es, así que aquí se los prometimos ayer poner, ahora sí, cuál es la discografía. Dice, ¿cuál? Me saludas a la tuya, Taco Placero, también el libro. Resultó vegetariano, no bueno. Y vuelvo al tequila. A ver, conocedores, Fede Bonazo o Tere, ¿cuál era del que le sonaba? No, de estos que nos pones en pantalla, seguramente Resultó vegetariano es con el que me quedo, pero de verdad, a mí sí se me fue un pilar fundamental de mi formación emocional. ¿Qué les puedo yo decir? La recordamos en su foto con Monsiváis, era muy amiga de Monsi, le había cantado alguna vez para Monsiváis, Monsi la había levantado y elogiado bastante. Sí, aunque en realidad en su lugar ahí en la Colonia Guerrero, ella no hacía propiamente un show, ¿no? Ella
ella era, su sola presencia era ya el show, porque salía, se paraba en el centro del escenario con un vestido de lentejuelas, ¿no? Súper brillante, y no se movía nada, ¿no? O sea, el máximo movimiento que hacía era de un lado a otro, así como si fuera un periscopio de un Era la submarino. antípoda de Tongolele. Sí, claro. Totalmente, ¿no? Una que se movía bastante bien y otra que no se movía. Dicen la mesa del más acá, dicen también la mesa, ¿qué más? Dice la mesa de la irrupción, la mesa sin reservación, la mesa de los bellacos. Creo que ganó la de los bellacos, ¿no? ¿O no? Lo que Pues pasa es que bellaca para plural mesa masculino. poner de las y los, ¿no? La mesa bellaca. La mesa ¿Ya? bellaca, exactamente. Gracias por lo pronto, gracias en miércoles, Arturo Cano, Fede Bonazo, Tere Rodríguez, un gran abrazo. Abrazos.